interrogatorio. Ponen el 30% del examen físico y el 10% de los exámenes cognitivos. Pero, ¿qué pasa si mi paciente tiene una enfermedad neurológica? Ya la parte de interrogatorio puede variar, porque obviamente la fuente de la información no siempre va a ser confiable, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo, los niños. No es confiable, ¿no? Porque ellos pueden mentir o por último son bebés o van a expresarnos lo que sí. ¿Quiénes más nos pueden hacer variar en cuanto al porcentaje del interrogatorio? Y otras cosas. Los adultos mayores que tienen problemas de memoria, ¿no? Un paciente que llega en coma. Paciente que venga en coma por una diabetes descompensada o hay un desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, las alteraciones del potasio no me altera el estado neurológico, me altera más la motricidad, no nos olvidemos, ¿se acuerdan del potencial de acción? Sodio, potasio, calcio, ¿no ves? Ahí sí puedo tener una arritmia cardíaca. En cambio el sodio está más relacionado con el tema de nuestra osmolaridad y por lo tanto nuestro estado neurológico, nuestras células, ¿no? No puedo cambiar, por ejemplo, si yo tengo una alteración del sodio, yo no debo modificarlo más de 2.000 equivalentes por día. En cambio en el potasio yo tengo que hacer en cuestión de horas, tengo que cambiar porque me va a provocar una arritmia cardíaca. ¿Entienden? Entonces, un paciente con un sodio alterado puede tener alteraciones del estado de conciencia, como las alteraciones de las glicemias. Una hiperglicemia o una hipoglucemia me va a variar mi estado neurológico. ¿Sí? Entonces ahí el interrogatorio ya no va a ser lo mismo. Por lo tanto, en la historia clínica la vamos a dividir de la siguiente manera. Debe haber el control de la clínica por acá. Aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a ver la historia clínica y vamos a leer hasta historia de la enfermedad actual. Hoy vamos a llevar la tarea de desarrollar una historia de la enfermedad actual. El que desarrolla una historia de la enfermedad actual correctamente, ya casi me dice qué es lo que tiene. Porque el examen físico va a complementar lo que yo estoy contando. Y para desarrollar la historia de la enfermedad actual, yo debo conocer las enfermedades, ¿no? Debo saber el curso de la enfermedad. Los transportistas denuncian que el combustible estaría provocando daños estructurales de emisión que Mejor no tener vehículo. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense que tenemos ahí la historia clínica, tenemos un interrogatorio. Dentro del interrogatorio está la afiliación. La afiliación, pues obviamente, esta historia clínica en blanco se la voy a pasar al grupo, que es la historia que vamos a empezar a trabajar. Bueno, los nombres, apellidos, bueno, eso nos ayuda a caracterizar, aunque hay a veces muchos Juan Pérez, pero Juan Pérez con otro apellido, con la edad, el sexo.
la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento hay algunas enfermedades que son típicas de ciertas regiones. Gente que vivía, que nació hace 50 años en todo lo que son los valles, generalmente son portadores de enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, dime de dónde vienes y te dejaré qué enfermedad tienes, ¿no? Más o menos así, ¿sí? En el lugar de nacimiento. La dirección no es lo mismo vivir acá, dentro del primer anillo, que vivir, por ejemplo, en Montero. Su epidemiología es diferente. O sea, las enfermedades de Montero, del Torno, de La Guardia, de Santa Cruz de la Sierra, son diferentes. Por ejemplo, yo por ejemplo hemos estado hoy analizando, ¿cuántos? Como 15 casos de sarampión, entonces a ver de dónde está. A ver, y hemos empezado a georreferenciar, ¿no? De dónde estaban los chicos, a ver, está en una guardería, ¿dónde? ¿Y por qué lo reportó acá, que vamos allá? Entonces, ¿dónde vive? ¿Sí? La ocupación. ¿Para qué es importante la ocupación? ¿Por qué creen que es importante saber a qué se dedica uno? ¿Qué tiene que ver? Saber sus hábitos, saber lo que está expuesto constantemente. Las exposiciones, muy bien. ¿Y nosotros a qué estamos expuestos? A todo. ¿Para qué sirve el tema de ocupación? ¿Por qué es importante? Pues la mítica la voz por parte de una persona, quizás trabajador en el baní, Exactamente, yo me recuerdo muy bien. otra cosa. Un paciente así con una cirrosis hepática, ¿no? Dice, ¿bebes? No. Fármaco tampoco. ¿A qué se dedica? Yo soy mariachi. ¿Qué cree que un mariachi me va a tomar? Difícil, ¿no? Más o menos es así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es albañil, escucha, bien lo dice su compañero, está expuesto no solamente cemento, ¿no? Pintura, fuerza, ¿no? Puede tener más fracturas, ¿no? Entonces, ¿y los médicos a qué estamos expuestos? A ver, empecemos, para ver, ¿de qué se van a enfermar en 10 años? Acá. ¿De qué quieren enfermarse? De enfermedades metabólicas. A mí me da pena, por ejemplo, los choferes de micro. ¿Alguna vez han visto la vida del chofer de micro? No. Bueno, ¿a qué hora sale el primer micro? A ver, ¿quiénes toman micro? Perfecto. ¿A qué hora pasa el primer micro? A las 5 de la mañana. ¿A qué hora termina el último micro? A las 11:30. 11, 12. Ya. Ese señor de micro tiene que entregar al dueño del micro el micro lavado, con la gasolina full, contado la renta, y al día siguiente volver a estar a las 5 de la mañana. Eso es de lunes a domingo. Si no trabaja, no gana. A veces tiene que ir una ruta de 2 horas. Y cuando llega en 2 horas después, tiene que volver a salir en 15 minutos. En 15 minutos tiene que comer, ir al baño, etcétera, etcétera. Y volver a salir por otra hora. Sin contar el estrés de nosotros, que cuando está acelerando, le decimos otra vez que para. Y nos enojamos si no para. Entonces, ¿a qué está expuesto ese chofer de micro? ¿Qué puede tener? Estrés. Bien. ¿Qué más? Un poco de sueño. Trastornos del sueño. Trastornos alimenticios. ¿Ustedes creen que se va a comer una ensaladita? ¿Qué más? Yeah. ¿Será que va a hacer ejercicio? Ni soñarlo, digamos. ¿Quiénes de aquí hacen ejercicio? 3 veces a la semana por lo menos. Los felicito. Entonces, la actividad física. Casi nunca tenemos tiempo para hacer actividad física. Y caminamos cada vez menos. Antes teníamos que correr a la tele para cambiar, para encender y cambiar, ¿no? El canal. Hoy lo hacemos con el teléfono. Antes para avisar algo, teníamos a veces que caminar cuadras, decirle, te digo esto, ahora con un mensaje de un par de segundos ya están en todo el mundo. ¿No? Y cada vez hacemos menos, ya no lavamos la ropa, ya no gastamos hasta la lavadora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces cada vez hacemos menos cosas, ¿no? Ya, y entonces llevamos una vida muy sedentaria. Entonces nosotros como médicos podemos estar no solamente expuestos al estrés, ¿qué más? Trastornos del sueño, los turnos. Trastornos alimenticios, no comemos a las horas, sobre todo si estás de guardia, sos interno, no hay horario para comer, ¿no? ¿Qué más? Depende de qué especialidad tengamos, vamos a tener una vida un poco más o menos grada.
sin contar el tema de exposición. Ya estamos expuestos a fluidos corporales. Y hoy en día está, no sé si han visto, pero cada día está en aumento el tema de la agresión por los propios pacientes. ¿No? ¿Se han fijado? Y obviamente hay mucho más, no sé si diagnóstico de enfermedades mentales, donde hay pacientes que han agredido a sus propios médicos o psicólogos. Ha pasado, no aquí muy frecuente, pero en otros países sí. Entonces son las exposiciones que nosotros podemos tener. ¿Para qué sirve el grado de escolaridad? Para saber qué tan informado está sobre general de las enfermedades. Nivel de razonamiento. ¿Qué más? Capacidad económica. ¿Capacidades? Económica. También, muy bien. ¿Qué más? Ustedes no se van a expresar de la misma manera con un gerente de banco que con un jardinero. ¿No? Hasta de cómo yo me tengo que expresar, las palabras que voy a tener. No estoy menospreciando, pero puedo ocupar un lenguaje un poquito más diferente, más técnico tal vez. No es lo mismo que mi paciente sea un médico, una enfermera, que una señora con labores de casa que acá sí fuera al colegio. O por último, no tuvo la oportunidad de ir al colegio. Porque yo tengo que, ¿qué tal si no sabe leer y escribir? ¿Cómo van a hacer para darle su receta? O sea, ustedes le pueden hacer un buen diagnóstico, lo medicaron bien y ya se va. Y si no sabe leer, ¿cómo van a darle su receta? ¿Cómo lo harían? Dibujo, muy bien. Entonces, eso funciona muy bien. Entonces, se le pone un solcito en la mañana, una luna en la noche. Entonces, esa es la mañana y esta es la noche. Se puede ver los colores, aunque en nuestro país el tema de colores de fármacos no es como en otros países del mundo. En otros países del mundo, la rojita de este tamañito, redondita, es, qué sé yo, me invento, atenolol. La cuadradita, esta es, qué sé yo, aspirineta. Ninguna pastilla se parece, entonces muchos lo ven en un catálogo, ves el tamaño, ves las características de la pastilla y sabes qué es. En cambio acá todas son el mismo color y a veces, yo por ejemplo reniego mucho en farmacia porque a veces te las dan así cortaditas, ¿no? En una bolsita y se salen y no sabes qué es. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es importante, para eso sirve el grado de escolaridad, para ver cómo me voy a expresar y cómo le voy a dar las indicaciones a mi paciente. ¿Vamos? La religión. ¿Vas a saber cuántos católicos son? No, sino por ejemplo para el tema, ¿no?, de los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová, y hay algunos que, por ejemplo, algunos que tienen algunos hábitos. Testigos de Jehová por el tema de las transfusiones sanguíneas. Yo he tenido la oportunidad de tener un paciente que tenía hemoglobina de 4, una hemorragia digestiva, adulto mayor, ¿no? Entonces, y negativo, ¿no?, para el tema de la sangre. Pero bueno, salió, felizmente. Otro, por ejemplo, hay algunas religiones que no comen algunos alimentos, por lo tanto estás expuesto a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? El estado civil, ¿no? Algunos dicen que los casados tienen menos enfermedades de transmisión sexual, que los solteros son más promiscuos, ¿no? Dicen, ¿no? No lo sé, las cosas cambian, los tiempos cambian, pero también para el tema legal, ¿no? Si yo sé que tiene un esposo, una esposa, ¿no?, es viuda, ¿quién va a ser su responsable, su tutor? Porque mi paciente, yo por ejemplo que hago pura consulta ambulatoria, tenemos un nombre de una persona adicional de referencia. Pero tal si mi paciente viene, lo que me ha pasado, tenía una señora de unos 70 años con diabetes y por ejemplo una vez estaba con una glicemia de más de 400 y le digo, o sea, que si está mal no la puedo mandar a su casa. ¿Y con quién está? Su hijo estaba a la puerta, pero nunca entraba a la consulta, estaba siempre a la puerta. Llamar al hijo, entre, su mamá está mal, tiene indicación de hospitalización. Entonces por eso es importante tener siempre a veces, saber, ya es madre, bueno, le voy a llamar a su hijo, ¿no?, etc. Eso es estado.
Los números de teléfono siempre son importantes. El grupo sanguíneo, sobre todo, es algo que nosotros, por ejemplo, estamos tratando de promover en la parte de que todos deberíamos saber qué grupos sanguíneos son al ingreso. Pero hay gente que ustedes se van a dar cuenta de qué grupo sanguíneo es. No sé. El universal. ¿Cuál es el universal? ORH positivo. O lo que es A, B, AB y O. ¿Veis? Positivo o negativo. ¿No? Entonces, ORH positivo. Porque puede ser O negativo. ¿No? ORH positivo. Entonces, bueno, se van a dar cuenta que ustedes saben todos qué grupos sanguíneos son. ¿Alguien no sabe? Fuente de la información. La fuente de la información es quien te está dando esos datos. Puede ser el paciente, puede ser confiable, poco confiable o no confiable. ¿Qué tal si la fuente de la información es un peatón? Porque lo encontró en la calle tirado, lo alzó el señor y lo trajo al hospital. Fuente de la información, ¿quién? Un peatón que no sabe ni siquiera que se llama el paciente, pero tuvo la generosidad de alzarlo y traerlo al hospital. Entonces la fuente de la información va a ser poco confiable porque obviamente no me va a dar los datos de antecedentes, ¿cierto? Sí, pero me va a dar algunos datos de la enfermedad actual, pero no los antecedentes de ese paciente. ¿Quiénes dan más datos ahora con los niños? ¿Están de acuerdo todos que eran los padres? Los niñeros. ¿Qué decir? Andrés. Parece que acá veo que los padres son bastante descuidados con los niños, pero quizás hasta la abuela puede ser más. Bien. Yo también estoy de acuerdo con Andrés. Por ejemplo, y ha pasado mucho, sobre todo hace unos 10 años atrás. ¿Qué pasó hace 10 años atrás, más o menos? Más o menos entre 10 y 15 años atrás, la gente emigró mucho a España. Y se fueron y dejaron a su hijo. ¿Con quién? Con los abuelos. O con los tíos. ¿No? ¿Y ahora dónde está migrando la gente? Chile. La mayoría se está yendo a Chile. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. ¿Y con quién se quedan los niños? Con los abuelos. Y eso es lo que pasa, que se rompe el entorno familiar. Tenemos una serie de cosas de abusos. Entonces,